Hola, buenos días a todos. Es un gusto supremo y maravilloso el poder venir y compartir con ustedes este magnífico programa que llamamos Transformación y Cambio. Es para mí siempre de gozo y de alegría y de muchísima satisfacción el poder ayudar, servir a través de la enseñanza, a través de la formación. Si de algo tenemos mucho requerimiento últimamente es de esto, de formación. Eh, si nosotros no formamos el carácter, no formamos nuestra vida, no formamos nuestra inteligencia, eh, van a haber cosas que nos van a controlar. Y anoche, por ejemplo, estábamos enseñando sobre aspectos de conducta, ¿verdad? Y es muy importante el ver que cuando nosotros estamos en esa condición, eh, llamamos al espacio cultural inhibidor. Así, esa fue la cátedra que tuvimos anoche, y ese espacio cultural inhibidor lleva a las personas a conducirse y a comportarse de formas que no les dejan nada bueno. Al contrario, quedan sumidas y sumergidas en acciones, conductas, sistemas, modales, entre otros, que inhiben, como el nombre lo dice claramente, inhiben la capacidad, inhiben el poder, inhiben la grandeza de un individuo, porque todos los individuos somos grandes, somos maravillosos, somos poderosos, somos extremadamente grandes y fuertes. No obstante, ese espacio cultural inhibidor nos ha llevado a pensar que no lo somos y que requerimos de dioses y de elementos externos para poder cambiar nuestra vida, cuando en realidad no es así. Somos tan grandes que nosotros podemos hacer maravillas con nuestro propio cuerpo. Lo único que se requiere es conocimiento. Lo que se requiere es que el individuo tenga la disponibilidad de aprender, ¿ya? Muchas veces pensamos que lo sabemos todo. Y ese es uno de los grandes problemas que enfrenta la condición del género terrícola. Porque las personas solo aprenden algo o van a hacer algún estudio y ya piensan que tienen al mundo en las manos. Y todos quieren dirigir a, a las personas hacia esa forma de pensamiento y de ideas, cuando en realidad nosotros lo que requerimos es aprender para ser grandes, para ser distintos, para ser fuertes, para ser poderosos. Hoy tendremos una cátedra muy linda donde estaremos hablando de los aspectos de la epigenética. ¿Por qué vengo a hablar de epigenética? Me interesa más hablar de epigenética que estar hablando acerca, por ejemplo, de aspectos de deidades, por decir algo. La mayoría de los colegas metafísicos se dedican a hablar de aspectos relacionados con eh, lo que es, por ejemplo, de carácter etérico, lo invisible. No quieren estar siempre hablando de qué ángel, que no sé qué, que no sé cuánto, y eso podría ser bueno, pero yo creo que es mejor que nosotros vayamos y comencemos a vernos como lo que somos, a ver la grandeza nuestra, a ver la supremacía de la que disponemos como individuos, y es por eso que estamos aquí ahora para tener esta conferencia. Vamos a dar gracias y decimos, querida Gaia, gracias por darnos la oportunidad de vivir sobre tu superficie y a través de ello interactuar con todos los sistemas que para el efecto de nuestra existencia experiencial sobre este plano terrenal se puedan efectuar y se puedan llevar a cabo. Gracias por las personas que recibirán este programa y lo escucharán de principio a fin. Gracias. Gracias por los alcances del mismo que los enviamos a nivel multidimensional. Muchas gracias por el efecto que causa transformando y cambiando. Gracias, querida Gaia. Gracias a nuestro Padre Supremo, Micael Todopoderoso, a la Madre Linda en función de hija paradisiaca,
y al espíritu creativo en función de inteligencia amorosa. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti que siempre estás pendiente del programa y lo escuchas. Gracias por todos estos momentos maravillosos donde podemos hacer cosas magníficas. Gracias por la existencia y así es ya. Muy bien, vamos a iniciar entonces nuestro programa y para ello haremos una ayuda memoria de lo que estuvimos viendo el día sábado de la semana que recién terminó. Y estamos hablando sobre conceptos muy importantes, por ejemplo, el de la modificación de las histonas. Esas modificaciones de las histonas se producen como cambios muy rápidos y esos cambios muy rápidos son de carácter dinámico y el dinamismo es lo que caracteriza para poder hacer cosas enormes. Ahora bien, y esos cambios que son rápidos y dinámicos favorecen y permiten que se determine de forma casi instantánea qué tipo de genes deben de activarse para cada momento de nuestra existencia. Y esto debiera de volarnos la cabeza a todos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos ponemos a ver, todos los momentos de nuestra vida se están produciendo cambios internamente en el nivel puramente genético. Por eso se llama epigenética, porque la epigenética va a afectar desde arriba a los genes. En otras palabras, el gen es afectado por los factores ambientales, por los factores externos a la célula. Y estos viajan como estímulos hasta donde se encuentra el gen y producen activaciones o desactivaciones. Y por eso he venido enseñando sobre este particular de una forma bastante clara e insistente, ¿vale? Ahora bien, dijimos que esa activación de ese gen que se puede dar epigenéticamente o dentro de las modificaciones de la histona no significa que esos estados van a ser transitorios, sino que también se ha descrito y se ha descubierto que pueden permanecer durante mucho tiempo dentro del organismo de la persona. Y ese mecanismo epigenético es muy estudiado en el campo de lo que llamamos adicciones, ¿ya? Por ejemplo, sabemos de algunas sustancias que al consumirse son capaces de no solamente modificar a la histona de forma rápida, sino que pueden producir cambios que van a durar muchísimo tiempo y que están relacionados con lo que llamamos recaídas en el proceso de restauración de personas que han caído en las garras de la adicción. Luego, los días martes en la noche, por ejemplo, enseño sobre cómo recuperar la mente precisamente de todas las adicciones. Ahora, cuando hablamos de adicciones, eso lo he aclarado enormemente, no nos estamos refiriendo solo a aspectos puramente de consumo de sustancias ilícitas o de fármacos, sino que estamos hablando de cualquier cosa que controla tu mente, tu vida y tu ser y te lleva a depender de ello. Y por eso el programa del día martes nos enseña cómo podemos superar todas estas cosas y recuperar nuestra mente. Ahora bien, en algunos casos, cuando se desarrolla esa conducta adictiva a la sustancia, podemos determinar que existe una predisposición a esa adicción. Y el origen de eso, la base, siempre va a ser de carácter epigenético. Ahora sí, comenzamos nuestra enseñanza correspondiente al día de hoy. Vemos que otro de los procesos en los que la modificación de las histonas desempeñan ese papel clave en el aprendizaje y en la memoria está relacionado también con aspectos externos. Ahora bien,
para poder desarrollar un aprendizaje concreto, se requiere que haya proteínas nuevas. Y en ese proceso, el código de las histonas juega un papel preponderante. Y la conducta, ¿ya?, del individuo es el resultado de la interacción de los genes con el ambiente, y es ahí donde la epigenética resulta muy determinante, ¿ya?, en esos procesos que unen al genoma con el ambiente. Decíamos que también la epigenética se convierte en clave, ¿ya?, en ese eterno debate científico frente a lo que se adquiere. Y veíamos todo esto de forma interesante y hablamos también acerca de cómo los fármacos pueden influir en la vida de la persona cambiándole el código de las histonas. Es por eso que cuando prescriben estas drogas que son legales, digamos drogas legales, a los fármacos que se utilizan a nivel de psiquiatría, a nivel de los psicólogos y los psiquiatras los utilizan, vemos que se ha podido experimentar con ratones y se les puede transformar y se les puede eliminar de forma selectiva algunos aprendizajes que han adquirido. Ahora imagínense ustedes, si lo han hecho con ratones, obvio, ya también lo hicieron con algunos terrícolas. Y eso nos lleva a ver, por ejemplo, que el peligro que tenemos y al que nos enfrentamos es que en algún momento esas sustancias puedan ser utilizadas para adoctrinarnos o para modificarnos el carácter, la conducta, el comportamiento y todo lo relacionado, oigan esto, con nuestro ser y nuestra individualidad. Por eso yo les decía que a menos que alguien de verdad esté, que solo con una inyección de algo pueda salir adelante, déjese picar, déjese inyectar. De lo contrario, es muy peligroso. No sabemos qué nos pueden introducir. Ok, ahora bien, indicábamos que podemos pasar de lo que la ciencia llama el genoma basura. Fíjense, ¿cómo es eso que la ciencia le ha llamado ADN basura o genoma basura a las partes que no saben para qué se utilizan? Y por eso es que yo no confío totalmente en la ciencia, aunque me considero científico. Yo siempre tengo abierto mi canal de transformación y cambio desde el interior. Vamos a saludar a Jennifer. ¿Cómo estás, querida? Buen día, querido maestro. Dice saludos y bendiciones a todos los presentes. Lo mismo para ti, saludos y un gran abrazo, querida Jenny. Así que los mecanismos epigenéticos que ya hemos revisado, hemos visto que regulan la transcripción. ¿Qué es una transcripción? Hablamos de la copia de la secuencia de los genes desde el ADN hasta una versión en ARN, y esto es imprescindible para que se pueda construir una proteína. Ya hemos dicho que ADN es ácido desoxirribonucleico y ARN es ácido ribonucleico. El segundo nos ayuda a transmitir la información a todas las células, a todo el organismo. Ahora bien, cuando nosotros entendemos esto perfectamente, podemos cambiar el decurso de la historia y llevar nuestra vida hacia algo más poderoso. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Alterando la lectura del ADN mediante la modificación de las histonas o alterando químicamente el propio código del ADN a través del proceso de metilación. Ahora, también hay un tercer mecanismo que es de carácter epigenético, es lo que ocupa nuestra atención ahora, y afecta a la traducción del ARN a proteína. Esto es muy complejo, ¿verdad? Pero estamos hablando generalidades solo para tener idea de qué tan maravilloso es nuestro interior. Y esa es la parte que yo quiero destacar, lo maravilloso que somos y cómo podemos reprogramarnos. Si nosotros recordamos, ¿ya?, para que un gen se convierta en proteína, ¿ya?, primero el ADN ha de transcribir en esa otra molécula esencial para la vida
el ARN mensajero. El ARN mensajero se describe como ARN y luego una M minúscula. Ya, entonces estamos transcribiendo el ADN a otra molécula que es esencial para la vida. Este es el ARN mensajero. Y luego ese ARN mensajero será posteriormente reconocido por los ribosomas. Ahora vean ustedes, los ribosomas tienen un código que va a identificar, o una señal que va a ir a identificar qué es lo que trae ese ARN, si es un ARN común o es un ARN mensajero. Ok, avanzando con esto, vemos que las fábricas moleculares encargadas de sintetizar más proteínas son los ribosomas. Y ese ARN mensajero se convierte en el sujeto de otro nivel de regulación. O sea, no es algo que ocurre así como que automáticamente, ¿me entiendes? Sino que se va dando un procedimiento, hay una secuencia, hay una valorización, una validación antes de poder tener algún resultado. Vamos a saludar rápidamente a Olguita Franco, que dice bendiciones a su bien amado maestro y familia álmica. Hola Olguita, qué gusto tenerte, un gran abrazo para ti y también para Jacqueline en Venezuela. Excelente, exitoso y hermoso día jueves. Lo mismo para ti, querida, sean bienvenidas. Y gracias a la doctora Amancha, que está compartiendo el video. Bienvenida también, no te veo en los comentarios, pero eres bienvenida. Ahora bien, cuando nosotros vemos esto y sabemos que todo está comprometido para poder regular esos mecanismos epigenéticos, regulan el paso del ARN mensajero a proteína, o sea, en lo que este se convierte en proteína, lo están regulando y lo hacen utilizando otra secuencia de ARN que no contienen información para construir proteínas. A este se le llama ARN codificante. Miren ustedes que este sistema de ARN como mensajero, como transmisor y también como no codificante, juega papeles muy preponderantes para que podamos tener grandes resultados en nuestra vida. Y ojo, que eso es lo que siempre recalco. Todo esto está ocurriendo sin que tú lo pienses. Todo esto está ocurriendo sin que tú lo dirijas. Sin que tú voluntariamente decidas qué va a pasar. Porque hay sistemas que son voluntarios y sistemas que son involuntarios. Y aquí es donde entra la metafísica de la genética, ¿ya? La metafísica de nuestro interior. Somos seres que estamos aquí, pero jugamos un papel polivalente, pero de dos conexiones. Una que funciona con lo terrenal y la otra que funciona con lo invisible. Entonces, nuestro ADN está conectado a la multidimensionalidad y funciona allí bajo la dirección de innato. Es por eso que tenemos toda esta cantidad de procesos y procedimientos que conscientemente ni lo sabemos, y habrá gente que morirá sin saberlo. El punto clave aquí es determinar qué podemos cambiar, podemos transformar si tan solamente conocemos algunos de los mecanismos. Entonces, esos mecanismos epigenéticos que regulan el paso del ARN mensajero a proteína estarán utilizando las secuencias de ARN, es otro tipo de ARN, que no contiene información para construir proteínas. El otro sí contiene información para construir proteínas. Entonces se le domina ARN no codificante. Y avanzando en ese sentido, vemos que dentro de lo que se ha estudiado y dentro de lo que se acepta en la comunidad científica, resulta curioso que solo el 5% de nuestro ADN termine siendo traducido a proteínas. Y el otro 95% restante es la función que se desconoce de momento desde el punto de vista científico, pero esa información es para lo que podemos crear. Ok, eso ya es metafísico, lo otro es científico. Entonces, esa función la desconoce la ciencia y se le conoce tradicionalmente como el genoma oscuro
o el genoma no codificante, o basura, como le llaman algunos científicos. Es importante entonces ver que durante muchas décadas los científicos pensaron que el ADN del genoma no se traducía a proteínas y que solo tenía una función estructural para cargar con las regiones que sí traducían y así poder construir o generar grandes estructuras, como en el caso de los cromosomas. Tenemos entonces que por ello el ADN no codificante se denominó durante mucho tiempo genoma basura. Pero ¿cómo es posible que alguien pueda creer que tenemos basura en el interior? Bueno, dejémoslo ahí, es otra cuestión. Ahora bien, todavía existe controversia en cuanto a ese nombre. Yo, por supuesto, no lo acepto porque yo no tengo basura en mi ADN. Mi ADN es perfecto. Mi ADN es supremo. El tuyo también. Entonces, no puede ser basura. No acepto la basura en mi interior. Por eso es importante ver que como existe en grandes cantidades, hay algunos que piensan que sin función alguna no es más que una muestra del proceso evolutivo. Miren, ustedes como quieren justificar las cosas. ¿Por qué pensar que en un proceso evolutivo de una especie de fósil molecular? No, en realidad tenemos un gran espacio ahí que no está utilizado para poder tener el lugar donde guardar las cosas grandes que estamos haciendo. Yo lo asocio con la reprogramación que hacemos protocolaria. Por ejemplo, en la programación protocolaria, ¿qué hacemos? Nosotros podemos ver, ¿ya?, que cuando no se requiere una dirección exacta de cromosoma, gen y codón, de inmediato vamos y la inteligencia reescribe en el ADN que está vacío, en ese no codificante o lo que sea. Ahí va a escribir las actualizaciones y requiere mucho espacio para grandes cosas. ¿Por qué sucede eso? Genéticamente, los Anunnaki nos cambiaron y nos redujeron de 13 hélices del ADN a solo 2. Entonces, con esos 2 hélices nos controlan bien, o nos controlaban bien. A mí ya no me controlaban. Nos controlaban bien, ¿por qué razón? Porque esas son solo para la reproducción, para el deleite y el placer, ¿ya?, y para la sumisión absoluta a las deidades. Si tomamos en cuenta esto, y ahora venimos, no necesitamos mayor cantidad de genoma, porque es poco lo que se utiliza para esto, para poder controlar al individuo. Pero ahora que tenemos actualización a 13 hélices, decimos, híjole, qué padre, ahora se requiere más espacio, más cancha, para que todos los procesos crezcan. Una cosa que no entendieron la mayoría de las personas con el asunto de la reprogramación es que esto no solo ocurrió como un requisito para hacer un élite 30, por ejemplo, sino que lleva y conlleva la intención maravillosa de transformar a la persona y de habilitar toda su capacidad potencial. Entonces, cuando estamos haciendo actualizaciones o reactualizaciones, es muy importante varias cosas. Uno, la sabiduría del reprogramador, la condición mental del reprogramador y su condición, ¿ya?, de conexión con la fuente. Porque todo eso que nosotros estamos tratando ocurre a nivel interno y yo sé y me someto a pruebas voluntariamente para que evalúen si realmente tengo 2 o tengo 13. Y sé lo que va a suceder, porque sabemos cómo estamos, ¿no? Entonces, tenemos algo diferente y vamos a ir a darlo a los demás. No es solo tener un péndulo en la mano para que a través de radiestesia podamos decidir un sí o un no. Es algo más grande que eso. Ahora bien, ellos decían que el ADN basura podría cumplir alguna función de carácter indirecto, como por ejemplo amortiguar los efectos de agentes que son capaces de alterar y mutar una molécula del ADN. Y decían que en reacciones tan extensas sin información podría darse una
mutación que no tendría mayor importancia. Entonces son pensamientos científicos. Nosotros trabajamos sobrenaturalmente y eso es algo que no han querido entender. Yo estoy de acuerdo que la ciencia no esté relacionada con ninguna religión. Eso me fascina y lo aplaudo. Porque si hubiera seguido la ciencia relacionada con la religión, estaríamos todavía como primates, ¿ya? Que conocemos que hubo una religión grandota que se encargó de sellar el conocimiento. Pero ahora cuando la ciencia se emancipa, comienzan a darse tantas cosas bellas. Vamos entonces a darnos cuenta de que no puede haber una fusión entre religión y ciencia, pero debe de haber, y por eso aparece la física cuántica, un medio, una forma, un sistema donde podemos lograr, ¿ya?, que se analice los factores invisibles que actúan en el cuerpo del terrícola. Y eso es maravilloso. Y es aquí donde nosotros debemos empezar a vernos como lo que les he dicho que somos, seres grandes, maravillosos, fuertes, supremos, ¿vale? Ok, avanzando con eso, tenemos entonces que en el día de hoy se sabe que gran parte de este genoma oscuro, al que le llamaban así ellos, se encarga de producir los ARN no codificantes, y esto se describe como ARN con mayúsculas, NC en minúsculas. ARN no codificante. Entonces eso nos lleva a pensar que el ARN no codificante pertenece a una familia de moléculas muy amplia y muy difícil de estudiar. Eso se debe a algunas limitaciones técnicas. Se va a haber un momento en que se van a dar cuenta que todo lo que dijeron no estaba en sintonía con lo que realmente somos. Ok. Ahora bien, la ciencia, aunque avanza rápidamente en gran medida por la tecnología, también está limitada por otras cosas como esta, de no saber para qué sirve algo. Y cuando avanzamos, nos damos cuenta que aunque se desconocen muchas de las propiedades y funciones de los ARN no codificantes, eso no quiere decir que no haya quien nos dé luz sobre ellos desde un aspecto puramente metafísico, energético. Como por ejemplo, cuando escuchamos a Cryon. ¿Ya? Cryon, ustedes saben, es una entidad del universo y tiene mucho conocimiento porque es quien se encarga de todo lo magnético en el universo. O sea, tiene una función enorme. Y él nos ha ido enseñando muchas cosas del ADN, que incluso de las ciencias ahí. Por eso es importante que uno tenga sus canales de comunicación y de recepción. A mí me encanta la ciencia, me encanta todo lo que es biología, el estudio de todo, etc. Pero hay que entender que ese es un campo limitado. El campo de las ciencias energéticas, que también se le conoce como energismo, es ilimitado, ¿ya? Y existe desde la fundación del mundo para acá. No es de ayer, ni de hace 200 años. Es de siempre. Ok, vamos avanzando. Y se van a descifrar progresivamente todos esos misterios en algún momento y la ciencia presumirá que lo logró, cuando por otro lado ya lo vemos realizado. Y les digo esto con toda transparencia y tranquilidad y confianza por lo que vimos, ¿verdad? En el libro de Zecarías Sitchin, que se los ofrecía a todos y solo una persona me lo pidió, hablábamos, ahí vimos un libro que se llama Génesis, pero no es el Génesis que aparece en la colección de libros llamada Biblia. Génesis le puso él porque la palabra Génesis significa principios u orígenes. Y nosotros podemos ver en ese libro de Zecarías Sitchin que los antiguos sumerios, 10.000, 15.000 años atrás, ya sabían de la existencia del planeta Saturno, por ejemplo. ¿Y cuándo se enteraron los científicos realmente de Saturno?
cuando pasó la sonda Viajero 1 cerca de Saturno y mandó fotos. Pero las fotos ya existían. En los grabados se ve el planeta con su cinturón. Quiere decir entonces que la ciencia, el conocimiento ha existido. Lo que pasa es que no se nos transmite. Y eso hay que ponerle mucha atención. Ahora bien, estos ARN no codificantes participan en funciones tan importantes como la inactivación del cromosoma X. Vean ustedes que tenemos cromosomas de X y hay cromosoma Y, ¿no? Entonces, uno de los procesos epigenéticos más trascendentales de nuestras células es eso, la parte de los cromosomas. Entonces, de los 23 pares de cromosomas, ¿ya?, en los que se distribuye el ADN en nuestras células, uno corresponde a los llamados cromosomas sexuales, ¿ya? Es decir, para diferenciar el género o el sexo de una persona. Y en ese par, las mujeres van a tener siempre dos cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un Y. Ahora bien, en las mujeres solo se expresa un cromosoma X y el otro queda silenciado por completo. De esa forma, los dos cromosomas X resultarán silenciados y eso no decidirá de forma aleatoria en cada célula debido a la acción de un ARN no codificante llamado XIST, como si fuera X first, ¿no? En abreviaturas en inglés. Ahora bien, es importante entender esto. A nosotros se nos ha dicho esto, ¿verdad?, de los 23 pares de cromosomas. Bryan, por ejemplo, nos habla que esto ya sufrió cambios y que con el hecho de traernos más cromosomas se procederá a modificar al terrícola. Oigan bien esto. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, para pasar de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno a sílice, requerimos mutación genética. Y ahí es donde entran otro tipo de cromosomas que, bueno, más adelante hablaremos de ello. Ahora bien, todo esto que les mencioné de los cromosomas es muy relevante porque produce lo que se conoce como desregulaciones epigenéticas y estas provocan enfermedades que afectan solo a mujeres por estar ligadas al cromosoma X. Y vimos que en total existen aproximadamente 50.000 ARN no codificantes de cadena larga y de forma distinta en los terrícolas. Ahora, este hecho nos demuestra la importancia que tiene el ARN no codificante en la regulación del genoma. Ahora bien, dentro del conjunto de moléculas reguladoras codificadas por el genoma oscuro, ¿ya?, o como nosotros le llamamos el ADN aleatorio, lo que mejor se ha estudiado hasta la fecha son los ARN no codificantes de cadena corta, pero de cadena larga no se han estudiado. Así que, en tanto que la mayoría de los ARN de cadena larga, ¿ya?, tienen interacción con el ADN, los de cadena corta lo hacen con el ARN mensajero. Ahora, pregúntate tú, ¿cómo estos impulsos químicos, bioquímicos, bioeléctricos, las proteínas, etcétera, cómo funcionan? Y aquí entra la complejidad de la vida. Y es por eso que yo siempre les digo que somos seres maravillosos. Observa la maravilla que eres por dentro. Eso está funcionando ahorita, inclusive mientras hablo. Está funcionando ya contigo mientras me escuchas. Y está funcionando todos los demás terrícolas mientras hacen todas sus funciones diversas. Es imperativo entender que hay una inteligencia amorosa que sostiene todos los procesos vitales y que no estamos solos.
que nos observan y observan a través de nosotros, como se los he mencionado anteriormente. Y llegamos a la conclusión de que existen muchos tipos de ARN no codificante de cadena corta. Y se conoce muy poco de ellos. La ciencia no sabe mayor cosa. Entonces, el ejemplo prototípico de un ARN no codificante de cadena corta son los llamados microARN. Estos tienen un tamaño aproximado entre 19 y 24 nucleótidos. Ese es un contraste que sobrecoge si se llega a pensar en los miles o incluso en las decenas de miles de bases de los ARN no codificantes de cadena amplia. O sea, quedamos así como que, ¿qué está pasando aquí? A nosotros no solo nos muestran esa helicoidal doble, pero en realidad tenemos 13 de esas. Y si solo con lo que está, los científicos están maravillados, imagínense ustedes cuando estudien a individuos que ya hemos pasado por el proceso de reprogramación. Tienen que encontrar muchas sorpresas. Y si no han logrado avanzar a descubrir en realidad lo que tienen solo 2, ahora imagínense si les ponemos 11 más. Pero igual, llegará un momento en el que se tendrán esas respuestas. Ahora bien, en la actualidad se conoce que existen más de 2.500 microARN diferentes y la mayoría de ellos comparten el mismito mecanismo de acción y su función es reprimir la actividad de un gen. Si ustedes se recuerdan, en una de las cátedras anteriores hablé sobre la represión genética. Entonces quiere decir que con este microARN, ¿ya? Que hay más de 2.500 diferentes según nos indican, pueden reprimir la actividad de un gen. Ahora piensen ustedes, por ejemplo, quienes me acompañaron anoche, les agradezco. ¿Ya? Estábamos viendo de esa acción cultural inhibidora. Si a través de un proceso de accionamiento cultural nos inhiben del poder que llevamos, quiere decir que se están utilizando muchísimos microARNs para reprimir la actividad de los genes que llevamos interior, que se relacionan con el éxito, con la grandeza, con el poderío, con la supremacía que tenemos en el planeta. Yo te llevo a pensar en el hecho de que tienes que liberar, tenemos que liberar esa grandeza que llevamos dentro. Pero esa no se puede liberar si no hacemos meditación, si no conectamos con la fuente, si no nos actualizamos o reactualizamos. Y vemos a todos los individuos caminar de un lado para el otro, controlados por sus emociones, por sus conductas. Los vemos ir y venir como autómatas que solo responden al deseo, al placer y a la autosatisfacción. Pero ahí adentro de cada individuo terrícola yace la grandeza más suprema que puede existir. Y las personas no le ponen atención a temas como este. Pero les hablo de desgracia. Les hablo de derrota, les hablo de lo que viene apocalíptico y que va a destruir al planeta, y todo el mundo se viene a oírlo. Ese es el condicionamiento cultural. Y les inhibe. Por eso el hecho que estés aquí para mí es muy, muy, pero muy significativo. Porque indica que has salido ya de los sistemas condicionantes. No estás en el proceso de equiparte para poder
llegar a un nivel más alto. La mayoría ignora y pasa desapercibido esto. No les interesa, más que correr detrás del papel moneda o de querer una vida lujosa y licenciosa, pero no entienden que todo ese poder ya está internamente. Ahora bien, podemos reprimir la actividad de un gen, pero también podemos liberarla. Si el gen fue reprimido por A, por B o por C, podemos quitarle la represión ordenando al ARN, al microARN que se retire y que se recupere la función de ese gen. O podemos venir y reprimir a los que deben estar reprimidos, por ejemplo, el de la enfermedad, cualquiera que sea el nombre de la enfermedad, o su característica, su causa, su núcleo. Porque esos no están reprimidos, pero sí están reprimidos los de la abundancia, los de la prosperidad, los de la grandeza, los de la supremacía, los del amor, los del trabajo en equipo, los de la inteligencia. Ahora piensen ustedes en todo eso. Por eso cuando una persona ciegamente empieza a hacer adoraciones y cultos y todo lo demás, no sabe que aparte de que ya lo cambiaron totalmente de forma interna, lo llevan arrastrado a que se rinda ante una deidad. Alguien que le quitó su propio poder. Es que es ridículo, paradójico e irónico ese tipo de acciones. Nos despojaron de la grandeza que tenemos. Y estamos trabajando en recuperarla. Bueno, en mi caso estoy trabajando en recuperarla. Y por eso vengo a enseñarte de estas cosas. Yo me podría hablarte hoy del rayo, hoy ya, el rayo verde hoy, por ejemplo. Y hablarte de Rafael, y hablarte de Akira. Pero ¿por qué ya no lo hago? El rayo verde existe. Pero lo que nos enseñaron sobre los personajes, eso no existe. Y si existió, está relacionado con esos dioses. Y yo a esos dioses no tengo nada que agradecerles. Porque ha sido tanta la destrucción que nos trajeron que no dan ganas de darle gracias por nada, aunque hicieron algunas cuantas cositas buenas. No solo se sirvieron de nosotros y nos alteraron el ADN, el ARN, nos alteraron todo para que pudiera servir a sus propósitos. Por eso, por ejemplo, cuando Cryon habla de que logramos pasar el marcador del 2012, se esperaba que esta especie terrícola que somos ahorita se destruyera en ese periodo 80 y algo, 2012. Pero no, sucedió algo extraordinario. Y por eso todos los ojos en la galaxia y en el universo se pusieron sobre la Tierra. Porque por primera vez en la historia de todos los tiempos que lleva la Tierra de existir, una raza no se ha autodestruido. Y como les digo, son cosas que no se enseñan de esa manera. Y todavía hay muchos con pensamiento apocalíptico. Ay, es que viene una desgracia sobre el planeta. Es que va a pasar. No. El planeta va a ir mejorando hasta que logre su emancipación al igual que tú y al igual que yo. Entonces, si logramos pasar el marcador y ya estamos de este otro lado, significa que vamos por buen camino. Y esto de estudiar la grandeza que somos es muy importante. ¿Por qué razón? Porque es lo que nos lleva a entendernos, a vernos que no somos los monigotes de ningún Dios.
y que las garras que habían puesto sobre nosotros le decimos, las sueltas o nos vemos, ¿eh? Tienen que retirarlas. Por eso cuando hablé ayer de cómo la cultura condiciona, viene el condicionamiento religioso, el condicionamiento educativo, las limitaciones. Entonces, si estos benditos micro ARNs pueden reprimir la actividad de un gen, ¿a quién le corresponde redirigirlos para que repriman lo que realmente queremos que esté reprimido? Estos que les gusta recibir adoraciones, derramamientos de sangre, ofrendas, de todo lo que pueda hacer un terrícola, no les convenía que fuésemos más inteligentes que ellos. Y vinieron y subyugaron a la raza. Ahora tú que tienes el conocimiento dices, ¿sigo subyugado o rompo ese cascarón de la subyugación y me emancipo? Es una decisión personal. Es una decisión personal. Y ninguno te puede prohibir hacerla o te puede amenazar. Este es el verdadero despertar. Cuando conocemos el interior, el funcionamiento de nuestro sistema invisible, y luego lo ponemos a trabajar. Pero vean ustedes cómo fueron es que hay si lo queremos ver de esta forma, es como el guión de una película, ¿no? O de una obra de teatro. Alguien escribe todo lo que se tiene que vivir en ese periodo de una película de 1 hora, 2 horas. ¿Se han dado cuenta que las películas les ponen una música que enfatiza y en todo hay una programación o se busca reprogramar a alguien? Entonces existe un guión de estos sujetos para mantenernos hundidos de tal manera que no logremos ver la luz. Como quisiera poder insultarlos. De verdad se lo digo, por todo el daño que le han hecho a los terrícolas. Miles, miles y cientos de miles de años de estar comiendo de nosotros, de las emociones, de los pensamientos, de las intenciones, de las limitaciones. Porque una limitación hace que se eleve un clamor. Imagínense ustedes qué sádicos, qué sátiros. Ay, aquel me está clamando para que lo saque del hoyo donde lo tengo metido. Por eso les he dicho cientos de veces. Ellos mismos se enferman y ellos quieren ser los sanadores. No manches. Yo soy el que te voy a hundir si no te portas así. Pero si te arrepientes, entonces te saco de nuevo. Este no es un juego de esa naturaleza. Ellos nos ven como nosotros vemos a los seres que no hablan. Entonces se les terminó el jueguito. Si tan solo tú te armas de valor y le dices, oye, no más, nunca más. Y comienza uno a nutrirse de lo nuevo. Entonces la vida cambia. Otro de los grandes eh, párrafos de ese guión que escribieron es el de mantener a las personas en escasez, en llevarlas a que ande que corre por salir adelante. Y al final de cuentas, el que tiene más o el que tiene menos van a ir a parar al mismo lugar. Por eso enseñamos que la clave de la vida es el entendimiento en el uso y manejo de las energías
y de los sistemas vibracionales. Elévate, deja de poner la vista en lo material, pongamos la vista en lo celestial, en la grandeza que somos, en activar lo que podemos activar, en usar esa energía que estoy enseñando en el Élite 30. Y perseveremos en ella hasta que funcione. No sigamos como los demás ilusos, esperando que alguien venga desde arriba y le traiga lo que requiere. Sé que hay ayuda, porque la hay. Si no, veamos a nuestros hermanos alienígenas. Están para ayudarnos. A una de mis discípulas le mostraron esa nave nodriza que ya está estacionada, que trae a 144,000 andromedanos, dispuestos a ayudar alrededor de 2,000 y algo de personas cada uno. Pero ninguno puede hacer nada por otro, a menos que sepa cómo funciona. Yo no sé por qué habla de todo esto si está tratando un tema de epigenética. Porque me quedé estancado aquí en el mecanismo de acción para reprimir la actividad de un gen. Aquí me estacioné. Quiere decir que si ellos ya sabían cómo reprimir los genes, nos reprimieron los genes de la abundancia, de la riqueza, del gozo, de la armonía, de la paz, de la alegría, de la grandeza, de la supremacía. Eso no lo suprimieron y luego empezaron a dejar libres los de la enfermedad, de la angustia, de la guerra, del dolor, de la avaricia, de la codicia, de la mentira, del sufrimiento, de la traición, de la infidelidad, de la procrastinación, del odio, del rencor. ¿Qué tienes que hacer ahora entonces? ¿O qué debiéramos de hacer? Porque me voy a incluir. Empezar a revertir uno por uno de ellos y decirle a nuestro ARN no codificante que vaya y trabaje con los de cadena corta y de cadena larga para que estos ARN no codificantes también a su vez trabajen con los micro ARN y que repriman la actividad de todos esos genes que están activos en nosotros. Pero hay que decirlo, eso está como que alguien diga, oiga, vaya y baje el interruptor de allá. Y cuando llegas, miras que es un panel que tiene 200 interruptores, no vas a empezar a bajar a diestra y siniestra. Esa pregunta, ¡hey! ¿Cuál es el que tengo que bajar? Y cuando digo bajar es apagarlo, ¿no? Ah, es el que dice pozos, por ejemplo. Entonces tú vas y buscas en alfabéticos, P, pozos, aquí está. Apagas ese específicamente, no apagas los demás. Pero lo que quiero despertar a ustedes no es odio ni aversión contra esos señores. No me interesa. Seguirían comiendo de nosotros si les damos eso. Pero si les damos nuestra indiferencia y les decimos, oye, se te terminó el jueguito, no vas a poder engañar nunca más. Y me voy a dedicar a activar mis genes. Hasta inclusive podemos decirle, o me devuelves o me deactivas los que me desactivan, solo te las vas a ver, ¿no? Porque sea lo que odien ellos, en realidad es nuestro despertar. Odian nuestro despertar. Porque saben que al despertar se les acabó la minita de oro que representamos para ellos en emociones, en obediencia y para presumirle a las otras deidades, yo tengo más que ustedes. Si son unos asquerosos, realmente. Presumen de nosotros como los ganaderos presumen de su ganado. Entonces ya es como que, como dice mi madre, no, eso pues hay que tener sangre en la cara. Y si no hay, pues démonos unos golpecitos para avivarnos. Ah, pues dejemos de ser el material de esos sujetos. Entonces, si se puede reprimir un gen, la actividad de un gen, se puede activar la actividad de ese gen. Y habría que ver por qué está reprimido o por quién está reprimido.
Ahora se dirán, esto es mucho. Puede que sea mucho, pero no es imposible. Hay que trabajar en uno mismo. La grandeza consiste en trabajar en nosotros mismos. No hay más poder que el de la autoobservación y del autoempoderamiento. Yo te estoy trasladando una información que es poder, pero esa no te convertirá en un empoderado, solo te está dando información, te está dando conocimiento. El empoderamiento consiste en que tú tomas este conocimiento y lo fusionas en tu vida y actúas. Y eso es lo que yo ando buscando, que las personas cambien su forma de pensar y de vivir a través del entendimiento producto del conocimiento y el conocimiento producto del aprendizaje. Basta que nos pisoteen. Basta. Entonces, si algo está reprimido, ¿y qué es represión? Es como contener, limitar, prohibir, impedir, bloquear, silenciar, dejar sin efecto. Tenemos tanto que hacer en nosotros mismos. Tenemos mucho que hacer para transformar nuestra vida. Y la mayoría renuncia. La mayoría, lo que mencionaba ayer cuando hablaba del emprendimiento y de los networkers, quieren llegar de 0 a 100 en un segundo. No, es una carrera que está destinada para hacer de 0 a 5 años. No puede llegar en un segundo. Todo emprendimiento no es fácil. Se requiere carácter, disciplina, entrega, pasión, compromiso, perseverancia, disciplina, una determinación inquebrantable. Y en esto también se demanda lo mismo. Porque esto que estamos hablando de modificar los genes es un emprendimiento para ti, para mí, para todos. Tenemos que emprender la transformación y el cambio, pero tenemos que mantenernos en ella. Esos sujetos, que de verdad se los digo así con todo mi corazón, yo soy transparente, no soy hipócrita, ni mentiroso, ni falso, ni nada. Me gustaría maltratarlos, en palabras, para decirles lo que ha pasado, lo que se siente, que lo tengan a uno como que si uno fuera bueno, cualquier cosa inservible. Porque se encargaron de eso, de tenernos. El mejor ejemplo es cuando uno mira, una fotito, alguien la creó, no es de inteligencia artificial, eso era mucho antes, donde aparece una pierna o un uniforme militar y una bota militar en el cuello de alguien que está tirado en el suelo. Es dantesca la figura. Y el otro que está tirado besando la bota. Eso no se puede permitir. Y así exactamente actúan esas deidades, disque deidades. Ahora, si nos volcamos en odio contra ellos, van a estar más felices. No, aquí es donde viene el entendimiento. Con entendimiento
me deshago de ellos. Y no tengan miedo. Voy a terminar con esto. Existe un principio universal de individualidad. Y a nosotros como terrícolas se nos fue dado. Ese principio establece que ninguno se puede pasar sobre tu voluntad, sin importar si el ser que quiera atentar contra ti es más grande que tú. Así que párate en tu derecho y diles, ya no. Y puede ser tan grandote de aquí a la luna de estatura, muy fuerte y puede tener una forma monstruosa o la que quieras, pero no te puede hacer nada, nada. Y eso es lo que se conoce como la voluntad permisible. Emancípate de ellos y ríete en su cara diciéndole, ay, ya no más. Debemos de recuperar lo que somos. Y para recuperarlo hay que entender cómo funciona lo que llevamos dentro. Porque todas esas reprogramaciones, aparte de que unas están en forma de memorias en el subconsciente, también hay memoria celular, también hay memoria genética. Pero ahora tenemos un proceso epigenético que puede alterar todo eso. Así que, queridos y queridas, el momento de hacer que la vida cambie es ahora, no mañana ni pasado. Entonces ahora, imagínate, sumas este conocimiento, más lo del martes por la mañana, más lo del martes por la noche, más lo de hoy por la noche, donde hablaré de atención plena. Cuando tú con atención plena te dedicas a restaurarte a ti mismo, híjole, tiembla todo. Pero nos distraen, porque saben que si nos tienen distraídos, jamás nos enfocaremos en nosotros mismos. La expresión que utilizo en el élite 30 es, le digo a los discípulos y a las discípulas, salgamos de lo doméstico y entrémosle a la productividad grande. Y por sobre todas las cosas, por sobre todas, dejemos de darles de comer. Hay que eliminarlos de nuestras vidas y quitarle los sistemas de sobrevivencia que desarrollaron dentro de nosotros. Así que esto se pone más interesante cada día. Muchas gracias por haberme acompañado. Vamos a ver quiénes me dejaron algún saludo o algún comentario. Y tenemos a Olguita Pineda, dice, buenos días maestro y familia, presente. Qué bueno que hayas venido. Y Carl, buenos días, presente. Me alegra mucho que estés aquí, Carl. Te hemos extrañado en algunas de las otras actividades. Y así que ven para acá a reunirte con nosotros siempre. Y aquí estamos para transformar y cambiar vidas. Jacqueline, así mismo nos distraen para mantenernos ocupados. Y con ello han tenido mucho éxito. Eli, ¿cómo estás? Namaste también para ti. Y habíamos leído a Jacqueline, excelente, exitoso, hermoso día jueves. Ok, bendigo el bien en cada uno de ustedes. Si no me has escrito, pues, de verdad, te bendigo. Bueno, tenemos ahorita aquí a Daisy. Buenos días, dice, ¿cómo estás, querida Daisy? Veo por ahí también a EOS, veo por ahí a María del Carmen. Les mando un saludo también a ustedes. Cuídense muchísimo y nos vemos en el programa de la noche. No se lo pierdan. Miren, estos programas son imperdibles. Porque tenemos la oportunidad de reprogramarnos. Yo estoy aquí para que tu vida cambie. Sin importar dónde te encuentres actualmente o cómo. Trabaja en ti mismo.
Vamos al momento presente a hacer que todo esto funcione. Les agradezco mucho por haber estado conmigo. Nos vemos a la noche, 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y el mismo horario para Centroamérica. Los veo por allá y hablaremos de un tema maravilloso. Recuerden que eso es en el perfil. Aquí estamos en la página. Si ustedes ya le dieron me gusta al perfil, pues obviamente les llegará la notificación, y si no, la pueden encontrar en el encabezado de este video. Cuídense millones, es para mí siempre un mega gusto poder traerles información que transforma y cambia la vida. Hasta pronto, nos estamos saludando, les deseo un magnífico día del verde y seguimos en este proceso de transformación y cambio. Chaucito.